Muy buenas tardes, damos inicio a esta sesión de nuestro seminario con la presentación titulada La etnografía de las culturas musicales de Oaxaca, educación musical y etnomusicología aplicada colaborativa. Les recuerdo, nosotros tenemos en esta dinámica del seminario unas preguntas que en cada presentación tienen un ángulo de acercamiento. ¿Cómo estamos estudiando las prácticas musicales hoy en día? ¿Cuáles son algunas de las cuestiones en juego derivadas de la complejización de este ámbito de la vida humana? Y bueno, pues cada participación, Y en esta ocasión pues tengo el gusto de presentarles a Sergio Javier Navarrete Pellicer y a Rubén Luengas Pérez. Sergio es profesor investigador titular C del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Unidad Pacífico Sur, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Tiene un doctorado en Antropología Social de la Universidad de Londres y una maestría en música con énfasis en etnomusicología de la Universidad de Maryland. Estudió en forma privada flauta transversal. Sus temas y áreas de especialización son la historia social de la música y antropología de la música en Latinoamérica, con énfasis en México, Estados Unidos y Guatemala. Ha concluido los proyectos Etnografía de las Culturas Musicales de Oaxaca, EGMO, CONACYT, COSIT, y Ritual Sonoro Catedrálico, una aproximación multidisciplinaria a la música de las catedrales novohispanas del CONACYT. Platicábamos que pues habría que darle más difusión a esta gran obra. Son 5 tomos, 5 volúmenes, en 600 pesos. Bueno, ya pasaremos actualmente desarrolla un proyecto taller de música afromestiza y malinese como becario del SOAS Londres, y continúa el proyecto de catalogación de archivos musicales de Oaxaca. Por su parte, Rubén Luengas Pérez realizó estudios en etnomusicología en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, hoy facultad. Sin embargo, la médula de su formación musical se debe al bimusicalismo, concepto desarrollado por Mantle Hood. Luengas ha sido aprendiz de los músicos indígenas de tradición mixteca, de su lengua, sus categorías, formas musicales, afinaciones, ritualidades y orquestación. Actualmente es el instrumentista profesional de bajo quinto de la familia de guitarras, más joven de la región mixteca, Oaxaca, Guerrero y Puebla, ejecutándolo desde la perspectiva de la tradición oral y escritura de la música. Es compositor de música para orquesta mixteca, banda y para orquesta mexicana, así como para instrumentos tradicionales. Ha compuesto canciones, suites, jarabes, música para cine, televisión y teatro. Es investigador especializado en música y lengua de la mixteca. Ha publicado artículos en libros, revistas y discos de investigación con instituciones como el INA, COLEF, CIESAS y CONACULTA. Cotautata. ¿Qué tal? Bien, pues les damos la bienvenida a nuestros expositores. A ustedes les recordamos la dinámica, más o menos en una hora y media. Los colegas exponen, después de lo cual tenemos un breve receso y procederemos entonces a preguntas y comentarios de los asistentes. Sin más, Gracias, Sergio, Rubén, gracias, Fernando. encantados de tenerlos por acá. Adelante. Gracias. Pues muchas gracias por la invitación a Roberto, a Fernando, y pues creemos que es una buena oportunidad para exponer un trabajo que, si bien pues ya tiene algunos años en que se inició, pues hemos dado continuidad a las ideas que se derivaron de ese trabajo, el cual voy a exponer brevemente, y que pues de alguna manera ha guiado pues nuestra investigación y nuestro trabajo como músicos, como etnomusicólogos, como investigadores, como maestros, como, en fin, ¿no? Todo nuestro quehacer diverso como etnomusicólogos en los últimos años, y ha derivado en otros proyectos posteriores que pues espero que tengamos la oportunidad de hablar de ellos. Inicialmente
pues voy a exponer lo que se llamó como etnografía de las culturas musicales en Oaxaca. Este proyecto pues fue una idea inicialmente de hacer un retrato, digamos un mapa que pudiera reflejar la situación de la música en el estado, ¿no? Digamos una fotografía, una imagen sincrónica de cuál era la situación musical en el estado. La razón por la cual iniciamos este trabajo se derivó veníamos trabajando con la Secretaría de las Culturas, ¿no? En diferentes proyectos, y en aquel entonces, estoy hablando de 2010, 2011, existía todo un movimiento por la creación de una ley de cultura en Oaxaca. Entonces, esta ley de cultura, que está basada en varios ejes, varios ejes que establece la UNESCO sobre la salvaguarda, ahorita les voy a los ejes bajo los cuales está esta ley, que es la salvaguarda del patrimonio musical, el reconocimiento de la diversidad, la educación y la investigación, la difusión y el desarrollo sustentable, ¿no? Digamos, todos estos ejes que son ejes de los que habla la ley de cultura. Entonces nosotros, en nuestro quehacer como músicos y musicólogos, pensábamos que podríamos hacer un proyecto que sustentara esta ley, ¿verdad?, que diera cierta carnita a pues una serie de principios, ¿no?, y recomendaciones en las que se pudiera hacer una política pública dirigida a la música. Entonces, para ello, pues el reto principal era justificar la diversidad cultural, en nuestro caso la diversidad musical de Oaxaca, que está expuesta en la ley, ¿no? Entonces todos sabemos que sí, que hay muchas músicas, etcétera, pero ¿existe algún documento científico científico, lo que hacemos como práctica, como académicos, que diga cuáles son las diferentes músicas que existen en Oaxaca? Pues no existe, ¿no? Son cosas muy dispersas. Entonces, nuestra intención desde el punto de vista de política pública o de intervención política era esta, ¿no?, de crear sustrato científico para fundamentar la ley. Entonces, trabajando de esa manera, surgió una convocatoria con la Secretaría de las Culturas, y a través de los fondos mixtos, de fondos federales y fondos estatales, salió una convocatoria. Nosotros competimos con la UNAM, competimos con la Universidad de Veracruz, ahorita no recuerdo, pero hubo SUNEO. las UNEOs, ¿no?, las universidades estatales. Sistema de universidades del estado de Oaxaca. Sí, y bueno, nuestra propuesta tuvo eco, y afortunadamente pues lo logramos nosotros, pues, hacer este proyecto. Para ello pensamos en que pues la dimensión del proyecto implicaba muchísimo trabajo de campo. O sea, la idea ECMO quiere decir etnografía, ¿no? Es una etnografía. Entonces la necesidad de estar en campo, hacer registro, ¿no?, cara a cara con los músicos, con toda la gente que está involucrada en la producción musical en las diferentes regiones de Oaxaca. Y pues para ello necesitábamos pues un equipo de trabajo grande, y pues convocamos a músicos, promotores culturales locales, ¿no?, intelectuales orgánicos de las diferentes zonas de Oaxaca, etnomusicólogos. De hecho, aquí está Carlos, que participó, está Edgar, Rubén. En suma fuimos 23 investigadores, y pues evidentemente todos tienen una experiencia muy distinta en su práctica, como etnomusicólogos o como músicos o como gestores culturales, y decidimos que teníamos que crear una metodología
derivada de la experiencia de cada quien. Entonces el primer paso para ese trabajo fue reunirnos una semana en Oaxaca para crear esta metodología y plantear cuáles serían, digamos, los puntos medulares que podríamos abordar en la investigación que íbamos a hacer. Se repartieron las diferentes regiones de Oaxaca. Teníamos digamos, el reto de decir, bueno, que ya están los musicólogos, ya están los investigadores, ¿cómo vamos a abordar el campo? ¿Cómo nos vamos a delimitar? ¿Qué áreas vamos a trabajar? Entonces utilizamos pues un mapa lingüístico. Entonces dijimos, bueno, las 15 regiones etnolingüísticas y la ciudad de Oaxaca, ¿no? Desde luego hay regiones etnolingüísticas que son enormes, como es el caso de la Zapoteca y la Mixteca, y entonces pues ahí dividimos, ¿no?, diferentes grupos de trabajo para poder cubrir todas las regiones. De alguna manera, un reto muy interesante fue que estábamos partiendo de un criterio lingüístico, y lo que nosotros queríamos era pues llegar a una conclusión sobre la música, sobre un mapa musical, ¿no? Entonces, el reto era como hacer una reconfiguración de ese mapa lingüístico a crear un mapa musical. Y digamos que ese trabajo nos llevó a definir 5 áreas, 5 culturas musicales, que 5 culturas musicales que las creamos con base en los criterios de dotación, ¿no?, y de repertorio, ¿no?, sobre todo de repertorio. Y utilizamos un concepto sociológico de corte marxista, ¿no?, para hablar sobre géneros dominantes, ¿no?, y géneros subalternos. ¿Por qué? Porque consideramos que el carácter dominante de determinados géneros o de determinadas dotaciones o agrupaciones influye de manera radical en los otros géneros y en las otras dotaciones. Pensemos tan solo en el ejemplo de la banda, ¿no? ¿Cuáles son los géneros que se tocan en banda en la zona de valles centrales, Sierra Norte, que es lo que todo el mundo conoce sobre Oaxaca, ¿sí? Las bandas oaxaqueñas, los sones y jarabes, ¿sí? Pero sabemos que hay otras muchas músicas, ¿no? También sabemos que gran parte del repertorio de sones y jarabes y que es de las bandas viene de otras dotaciones instrumentales, y muchas de ellas de danzas que se tocaban con instrumentos de cuerda o se tocaban con pito y tambor, que se han ido incorporando al repertorio de las bandas. El mismo fenómeno en diferentes otras regiones, ¿no? Entonces este es solo un ejemplo. Entonces pensamos que ese criterio nos serviría para hablar sobre, en un sentido político, de la dinámica de los géneros y de las dotaciones. Y fue así que creamos este concepto, que en realidad es una propuesta que desde luego pues está así como en el pizarrón con alfileres, y pues depende de cómo vaya evolucionando. Tenemos regiones, digamos, que culturas musicales que están mejor definidas, con las cuales pudimos trabajar mejor, otras áreas que no se trabajaron de manera tan intensa, y que pues nos faltaba información para poder definirlas como tales, ¿no? Entonces estas áreas, voy a ver aquí un mapa. ¿Se ve? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces las 5 áreas son las 5 culturas musicales que nosotros definimos como tales. Son la cultura musical del son ismeño. La cultura musical del son ismeño, cuando se trabajó,
algunos de los puntos que se obtuvieron es, digamos, se reconoce que están los trovadores, que está la música de Pito Niciaba, ¿no? Que está la música de las orquestas o bandas, ¿verdad? Y está la música de orquesta y marimba, la de marimba, digamos como 4 grandes, ¿no?, tipos de músicas, pero todas tienen un repertorio necesario y fundamental para toda fiesta, que es el son ismeño, pero tocan otras muchas cosas. Entonces le llamamos la cultura musical del son ismeño, porque es el son ismeño como un género dominante sobre las demás. Y otras músicas y otras dotaciones que funcionan en una relación de subordinación con esta. Claro, siempre hay el peligro de, al nombrar las cosas, pues hay el peligro de como que, pues dar poder a eso, ¿no? Y pues subordinar lo otro. De repente pues el Pito Niciaba tiene otros géneros, en fin. Pero consideramos que era importante subrayar esta dinámica. Lo mismo en la cultura, bueno, perdón, aquí en la cultura musical de son ismeño, desde luego cubrimos, de acuerdo a los reportes de los investigadores, teníamos las informaciones de los zoques, las informaciones de los guaves, las informaciones de los zapotecos no solamente de Ixtepec, Juchitán, sino hasta casi hasta el Camarón, parte de la Sierra Sur, ¿no?, casi con chontales. Entonces un área bien grande, pero todas influyendo con el son ismeño, y hasta llegar hasta Huatulco, incluso pasando sobre los chontales. Digamos que los chontales tienen su propia música, pero nosotros la incluimos dentro del son ismeño, ¿no?, dentro del son ismeño. Hasta Huatulco. Había una discusión muy interesante de la chica que le tocó los chontales, porque decía que en Santa María Huatulco la Casa de la Cultura tenía una problemática, porque no sabían cómo podían ellos trabajar su identidad frente pues al centro turístico, ¿no? Frente al centro, pero el centro turístico es su realidad económica, buena parte de su realidad económica. Decían, somos nosotros, músicos de son ismeño, o somos de la música de la chilena. ¿Qué somos, no? ¿Dónde estaban? Como en frontera, ¿no? En frontera precisamente entre la cultura de son ismeño y la cultura de la chilena, que es toda Sierra Sur, toda la costa, y de ahí para arriba la Mixteca. Entonces, se reflejaba muy bien ese tipo de problemática, ¿no? Después trabajamos, tenemos dentro del esquema de los mapas culturales y lingüísticos, teníamos la zona de valles centrales, la zona de Sierra Norte, parte incluso de la vertiente ya del Golfo, atrás de la Sierra Norte. Tenemos la cultura musical de sones y jarabes, ¿no? Entonces unimos la dinámica de valles centrales, que está muy ligada a la ciudad de Oaxaca, con la Sierra Norte, y le llamamos la cultura musical de sones y jarabes. Luego la siguiente, que es en toda la vertiente hacia Veracruz, la cultura musical de marimba, arpa y jarana. Ahí teníamos un problema porque, Dios, ya sabes cómo son los jarochos, ¿no? Entonces decidimos trabajar, o por lo menos nombrar provisionalmente esa región por la dotación, por las dotaciones de los instrumentos que fueron reportados por quienes trabajaron a los chinantecos, quienes trabajaron a los mijes de la Sierra Baja y a los zapotecos de pie de monte, que pues todas sus informaciones, ¿no?, hablaban sobre el uso de estos instrumentos.
Luego viene la cultura musical de chilena, en que ha trabajado desde hace muchos años Rubén y Patricia García. Y pues como pueden ustedes ver en el mapa, los puntitos que están señalados pues son todos los registros que hubo, ¿no? Vamos a compararlo. Miren aquí. O sea, aquí hubo una subrepresentación de la región. Pues tuvimos algunos problemillas. Pero bueno. Entonces teníamos que compensar con un trabajo más intensivo en la zona de la Mixteca, de los triquis, de los chatinos, de los amuzgos, de los negros de la costa. Entonces, es muy, muy rica toda esa región, desde la zona alta de Chazumba y Tehuacán, pues hasta la zona de Pinotepa, ¿no? De Pinotepa y parte hasta Puerto Escondido. Y ahí pues se trabajó sobre todo pues la dominancia del género de la chilena en sus versiones de chilena indígena y chilena más mestiza, ¿no? Pero que finalmente se maneja con ese concepto, aunque su tiempo, su swing sea diferente. Pero así es, ¿no? Y después entramos en una área del norte de Oaxaca que le llamamos cultura musical de orquesta, porque encontramos muchos instrumentos dispersos que pertenecieron a la orquesta. A una orquesta moribunda, pero que todavía se tocaban, ¿sí? Como el banjo, como el salterio, por ejemplo, ¿no? Que son parte de un repertorio de la orquesta típica. Y que se sigue tocando, ¿no? Entre los mazatecos, los chochos, los chocholtecos, los mixtecos, toda la parte norte. En cierta forma esta cultura musical tiene un corte histórico, ¿no? Entonces nos remonta un poco a hablar sobre esta cultura musical desde una perspectiva histórica. Bueno, digamos que esas son las 5 culturas musicales que fueron dibujadas a partir de las informaciones de los investigadores. Quisiera regresar un poco a la creación. Digamos que el proyecto en sí generó 22 ensayos etnográficos que no todos fueron buenos ensayos. Nosotros quisimos publicarlo, pero era muy desigual la calidad de los ensayos. Entonces, pues están todavía en proceso de depuración, pero se hicieron 22, ¿no? Etnografías. Se hizo un documento diagnóstico y de recomendaciones, porque la vocación de este proyecto era precisamente influir sobre la política pública. Lo que nosotros estábamos tratando de construir a partir de dibujar este mapa de 5 culturas musicales era decir, bueno, de aquí para acá hay que fomentar la música, pero con las necesidades particulares de cómo se hace la música en esta zona, ¿no? Más allá de las fronteras étnicas, que es la música que comparten los diferentes grupos. Entonces se hizo un diagnóstico y de recomendaciones. Se produjo también, a partir de esta intención con este propósito científico de ilustrar, ¿no? A partir de información concreta la diversidad musical del Estado, se generó un archivo de 10.550 registros. Entonces tenemos en una base de datos 10.550 registros, todos fichados. Eso es muy importante. O sea, nosotros como etnógrafos tenemos la costumbre de generar muchísima información, pero nunca la clasificamos. Entonces eso realmente es un problema. Luego cuando llegamos nos da una flojera enorme, porque pues es una cantidad de información, ¿no? Entonces nosotros lo que propusimos a los etnógrafos es decir, bueno,
recibimos toda información que esté clasificada. Si tu clip está padrísimo, pero no da información concreta, pues a la basura, man, porque no nos va a servir. Entonces eso llevó bastante tiempo, ¿no? Que los investigadores se sentaran, trabajaran. El tipo de fichas que generamos a partir de la metodología que creamos colectivamente, creamos una metodología de clasificación donde teníamos videos, teníamos audio entrevista y teníamos texto, ¿no? Entonces se generaron 5 tipos de fichas donde la manera de identificar era pues con un código, y este código señala primeramente el grupo etnolingüístico, porque nuestro proyecto empezó con un mapa etnolingüístico. Entonces tenía una numeración de grupo etnolingüístico, un radical de la persona que había hecho el registro, otro pequeño información sobre el lugar, ¿sí? El lugar de donde provenía la información, y finalmente un radical con la información de si era audio entrevista o audio música, ¿no? Y el número. Entonces cada quien generaba sus propios registros, ¿no? Dependiendo si eran audios o videos o, en fin, o fotografía, archivos particulares según el medio, con su numeración específica y su autoría. Entonces todos digamos que cada registro tiene esa información básica, técnica, que nos permite generar un programa de consulta para bibliotecas, ¿no? Que también está en proceso. Eso está, está generada la base de datos, pero no existe aún un programa donde esa información esté procesada, ¿no? Entonces, digamos que esa es una fase intermedia en la que estamos. También generamos, como una de las noticias que nos llegaban, era la importancia de la migración. La importancia de la migración en una fase final del proyecto, decidimos hacer una visita a California. Y decidimos hacer eso porque precisamente había datos que nos decían que la migración afectaba de manera importante la dinámica de reproducción de las bandas, o la dinámica de constitución de grupos más pequeños, de la influencia de las músicas de allá para acá, en fin, sobre todo, ¿no?, de la migración hacia los Estados Unidos, y de la importancia que estaba teniendo las dinámicas en California, influyendo sobre las decisiones políticas y musicales en los diferentes pueblos. Entonces hicimos un pequeño viaje para allá para documentar la dinámica musical en Los Ángeles, en Fresno y en Madera. Entonces para Fresno y Madera trabajamos música de cuerdas mixtecas, y en la zona de Los Ángeles trabajamos con grupos zapotecos de bandas, ¿no? Entonces eso fue también muy interesante, observar cómo se reproducían ciertas estrategias musicales en el extranjero, en los Estados Unidos. Conocimos escuelas de banda que tenían el modelo inicial de la escoleta y que después se habían traducido en una escuela que absorbía a gentes de otras muchas comunidades y que iban a estas escoletas. Entonces hicimos un pequeño video documental que ustedes lo pueden consultar en YouTube, que se llama Haciendo Comunidad en California, y que fue otro de los resultados importantes de este proyecto. Me gustaría leer brevemente, digamos, los problemas y recomendaciones que hicimos en el diagnóstico, muy resumidamente, ¿no? Dice: la investigación de ECMO detectó una serie de problemáticas que arroja luz sobre las áreas prioritarias de planeación y acción para el desarrollo de las músicas
tomando como base los 5 ejes estratégicos de la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Oaxaca. Se identifican los siguientes problemas. Salvaguarda del patrimonio musical. El concepto de salvaguarda del patrimonio musical engloba los demás ejes, pero se puede entender en un sentido más restringido como rescate, restauración, preservación y protección de la cultura material e inmaterial considerada patrimonio cultural. En el campo de la música y la danza, estas tareas se han realizado con el efecto de reificar la cultura a ciertas expresiones en formas específicas, simplificadoras y estereotipadas. Entonces aquí el ejemplo emblemático es la guelaguetza y las guelaguetzas. La guelaguetza también del magisterial y las guelaguetzas de Etla y las guelaguetzas, todas las guelaguetzas que tienen es un modelo, ¿no? Es un modelo que absorbe, digamos que genera, digamos como lo que llamaríamos en el siglo XIX las estampas folclóricas de México, ¿no? O de Oaxaca. Entonces, digamos, ese es un punto, ¿no? De reconocimiento de la diversidad musical. Por el desconocimiento de la diversidad de las músicas, contemporánea, popular y de la tradición, los recursos se concentran mayoritariamente en las agrupaciones de banda que históricamente han sido utilizadas políticamente por el Estado para musicalizar sus programas cívicos y culturales. Hay una falta de equidad en las condiciones en las que se practican las músicas. No hay problema. Educación e investigación musical. Los programas de educación musical que contempla la formación básica y media superior son, y mencionamos la famosa, el SECAM de Santa María Tlautoltepec, donde pues el maestro Sayas, el maestro Cárdenas, el funcionario Miguel Limón llevaron a cabo prácticamente este proyecto al finalizar, ¿no?, el sexenio de López Portillo, y que ha sido pues un proyecto, un programa, una escuela que ha marcado de manera contundente la historia musical de Oaxaca en los últimos 25 años. Derivado también con un esquema parecido es el CIS, el Centro de Integración Social de Sogocho, que también es una escuela muy importante, sobre todo por el perfeccionamiento de una metodología de la enseñanza en donde se crean técnicos musicales que se han exportado a las casas de cultura de todo el estado. Entonces, claro, con el riesgo de que los músicos técnicos musicales que salen de ahí, pues como no tienen una formación etnomusicológica, pues imponen a donde sea que vayan, pues la música de la Sierra Norte, ¿verdad? Entonces ese es un problema, pero bueno, lo estamos planteando precisamente como eso. Hay 45 casas de cultura y 75 casas del pueblo, ¿sí?, pero que no tienen programas de música, o que sus programas de música son muy temporales, son casuales, en fin, pero que significan una red muy importante porque forman parte del modelo nacionalista de México que sigue existiendo y que fue muy exitoso y que creemos que es algo que se debe de utilizar. Los fondos digamos, ¿cómo se le llama? El Fondo 33 para municipios sigue financiando, ¿no?, ese tipo de actividades, financia la cultura, pero tiene que haber una construcción de una casa de la cultura o de una casa de pueblo. Es condición. Ok, se compra el cemento, la varilla y todo, se hace la casa, pero ¿cuál es el contenido de esa casa del pueblo? No hay nada, ¿no? Entonces es un problema. Pero ciertamente forma parte de la estructura, de la infraestructura institucional de los municipios, que es importante rescatar. En la ciudad de Oaxaca tenemos el CIMO, que es el Centro de Iniciación Musical de Oaxaca, que es un centro importante, porque también, aunque atiende a la población de la ciudad, pues también llegan gentes de fuera y estudian ahí. Esta escuela ha evolucionado de manera interesante, ahora está bajo la dirección de César Delgado, que es hijo de un líder de Tlahuitontepec, que es Mauro Delgado, que es el fundador de la escuela de El SECAM. Entonces, desde el sexenio pasado, se le dio la oportunidad a César, que
digamos que rescatara el CIMO, que seguía los pasos de la Escuela de Bellas Artes de la UAPJO, y pues creo que ha hecho un trabajo bastante bien, siempre y cuando, bueno, considerando que es un esquema bastante conservador, ¿no? Muy de conservatorio y muy que no reconoce o que no está incluyendo las músicas de las diferentes culturas de Oaxaca, ¿no? O sea, en realidad es un modelo europeizante, que digamos que podría ser la misma crítica que le hiciéramos a el sistema de Abreu en Venezuela, ¿no? Es muy fregón, pero pues lo único que hace es soldados colonizados, soldados músicos, ¿no? ¿Cuál es el repertorio de la música regional que toca la orquesta de Dudamel? Pues no. No. Entonces, Sí, digamos, un joropo. de vez en cuando. Bueno, entonces está también dentro de la oferta está el CEDART, que es la prepa de Limba. Está la Casa de la Cultura, que realmente es muy respetable. La Casa de la Cultura de Oaxaca tiene 2.500 usuarios, que me pareció bastante significativo. Está también el CASA, que es el Centro de las Artes de San Agustín, que está apoyado por el maestro Toledo. De hecho, él hizo la donación de la casa, de la fábrica, y que pues él siempre ha estado muy interesado en la música, y ahí tuvo por primera vez sede del taller de composición musical del maestro Víctor Rasgado, y que ha sido muy exitoso, lleva más de 10 años dando clases, y todos sus alumnos, recientemente en los últimos 3 años entraron chicos de Tlahuitontepec, y fue muy interesante porque la metodología que él utiliza es una metodología numérica, que pues es completamente distinta, pero el concepto musical los chicos de Tlahuitontepec lo tienen muy adentro. Entonces, a partir de que llegaron estudiantes de Tlahui a su taller, pues fue muy exitoso, con composiciones muy interesantes. Y al mismo tiempo, lo más reciente ha sido el que el CASA ha acogido un proyecto que está liderado por Rubén Luengas, que se llama el Automodelo, del cual él va a platicar en un momentito sobre él, en el cual colaboramos, y que digamos que es en este momento el tipo de proyecto que nos ha llevado, a partir del ECMO que hemos desarrollado, como resultado de la poca respuesta que hemos tenido a pesar de este proyecto, que nosotros entregamos, que lo dictaminaron positivamente, y se entregó a la Secretaría de las Culturas para que se pusiera en práctica. No se llevó a cabo nada. Nosotros, dentro de las recomendaciones que hacíamos, era la creación de una escuela, de un centro integral con una visión intercultural de las músicas, precisamente, pero no se llevó a cabo. Entonces, poco a poco, a lo largo de estos últimos 3 años, nos hemos ido más hacia hacer proyectos donde pues el Estado no participa, o no nos preocupa la participación del Estado tanto, ¿no? Y pues en ese sentido es que el apoyo del maestro Toledo ha sido muy importante. También, en cuanto a la problemática de desarrollo sustentable, una de las cosas que veíamos es que los recursos institucionales que existen no están coordinados, y que es el problema de la Secretaría de Cultura con la CDI, con la misma Conaculta, que tienen programas y que no
y que no coincide, ¿no? De repente PACMIC resulta que lo que debe de ir en PACMIC lo lleva la Secretaría de un programa específico de desarrollo, en fin, no voy a dar detalles que no tiene mucho caso, pero que se refiere a la falta de articulación institucional para hacer fluir, digamos, un proyecto como el que nosotros planteamos. Entonces, pues ha sido, no hay ninguna sustentabilidad en el sentido de institucional, ¿no? O sea, que funcione la institución, no funciona. Fue muy, muy frustrante. Nosotros, entre las recomendaciones, escribimos lo siguiente: el reconocimiento de la diversidad se logra creando las condiciones para que esa diversidad se mantenga y pueda recrearse. Desde esta perspectiva, no son suficientes las declaratorias y las leyes, se tiene que trabajar en la dirección del conocimiento de esa diversidad y de la procuración de esas condiciones de equidad para el desarrollo de la diversidad musical. Promover y apoyar y desarrollar programas a partir de la investigación etnomusicológica, pedagógica y la difusión musical para la creación de modelos sustentables del conocimiento musical de acuerdo a las características y necesidades de las culturas musicales en Oaxaca. Y que es un poco el trabajo que nosotros hemos desarrollado, primero haciendo una propuesta de una escuela de lo que llamábamos el sistema integral de las músicas en Oaxaca, donde se llegó a pensar en hacer una gran escuela que tuviera un programa multicultural, intercultural, y que hiciera énfasis en el aspecto de la oralidad. Romper con la separación de la tradición escrita y el de la tradición de la música oral. Uno de los problemas grandes es que el éxito de las escoletas, del modelo de la banda, de la escoleta, es que es una tradición escrita, pero que en el comienzo, cuando los chicos empiezan a trabajar la música, empiezan con el repertorio de sones y jarabes que ya se lo saben. Entonces, cuando ellos llegan al instrumento, ellos ya conocen el repertorio. Entonces, al empezar a tocar, es mucho más fácil entrar a aprender la lectura cuando ya lo tienes en la oreja. Entonces, digamos que esa fusión momentánea de esa metodología funciona muy bien, ¿no? Y nosotros consideramos que darle énfasis al aspecto de la oralidad, que en la tradición occidental se ha de alguna manera perdido. Sí existe en el conservatorio la relación del maestro con el alumno, que el maestro es el que le dice, mira, aquí está la forma de interpretación, lo tienes que hacer así. Lo dice el texto, no te dice mucho sobre la interpretación. Mi escuela es esta. El estudiante quiere estudiar con fulano de tal porque su estilo de tocar es que les gusta mucho, ¿no? Entonces, esa es la parte en donde hay la unión, pero no en más, pero no mucho más, ¿no? Toda la tradición de improvisación se ha perdido, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto que hacer un proyecto o lograr programas donde se fomente, ¿no? O se le dé igual de importancia al desarrollo de la oralidad, de la tradición oral, pues es algo muy importante. También propusimos que se hiciera programas radiales y televisoras a través de la Corporación de Radio y Televisión de Oaxaca, y también radiodifusión de podcast por internet, utilizando los materiales de ECMO, ¿no? Estos programas de radio, en fin. Y clips también, programas de televisión, pero pues también está muy politizada la situación, ha sido muy difícil. Los proyectos y programas de educación musical deben procurar y fortalecer la interacción entre la tradición oral y la tradición escrita, que es lo que acabo de comentar anteriormente. Apoyar el desarrollo musical en el contexto propio de las fiestas, ceremonias y rituales en la vida diaria de los pueblos. Yo creo que este es un elemento muy, muy importante. Las ocasiones musicales son parte de la tradición del ciclo de vida de los pueblos. Tengo entendido que en algún momento
los apoyos a la cultura cuando se trataba de una fiesta patronal no existían. O sea, si es fiesta patronal no hay apoyo, ¿no? Porque tiene que ver con la religión. Entonces, pero son precisamente esos los momentos en donde hay que apoyar, independientemente de la eficacia que pueda tener un festival, ¿no? O sea, los festivales también son buenos lugares para el diálogo de las músicas, pero creemos que el fortalecer las ocasiones propias de los pueblos es, digamos, el lugar donde hay que incidir. En la articulación que se provoca entre... perdón. Bueno, creo que esos son los puntos importantes que nosotros sugerimos en aquel entonces. Yo no sé si tú quieras comentar algo antes de entrar a lo de automodelo. ¿Sí? Sí. Bueno, pues adelante. Bueno, gracias por la invitación. Pues ya este tema lo tenemos tan platicado y sobre todo con el gobierno del estado en donde no ha resultado nada, pero a mí se me hace interesante plantear dos escenarios que creo que son importantes y que tienen que ver en el contexto de este seminario, que son como dos escenarios de los cuales, a partir de los cuales surge ECMO, la etnografía de las culturas musicales en Oaxaca, y los resultados que hoy en día estamos llevando a cabo como programas pilotos de educación musical, etc. Y estos dos escenarios quisiera como esbozarlos o dibujarlos, que por un lado es el gobierno del estado de Oaxaca, y por otro lado es nuestro escenario como investigadores, como músicos, como compositores, en fin, como sujetos que participamos en la práctica musical del estado de Oaxaca. Y esto se me hace importante porque hay que contextualizar que ECMO es una demanda específica del gobierno del estado a través del ejecutivo para conocer el estado actual de la música, en ese momento se manejaba en singular, de la música en Oaxaca, y fortalecerla y desarrollarla y crear las bases para una política pública de la música en Oaxaca. Por nuestro lado, ¿no? como sujetos que participamos en la práctica musical o en la vida musical de Oaxaca, creo que es muy interesante platicar nuestras pláticas profundas de dirigir, encauzar un esfuerzo de investigación musical a una forma aplicada para incidir en la vida y en la política pública hacia la música en Oaxaca. Y creo que eso es muy importante y sustancial siempre tenerlo en mente, porque para nosotros, ¿no? Significó todo un debate, sobre todo de Sergio y mío, de, a ver, aquí hay una demanda específica que está demandando, que está pidiendo un estudio, ¿no? de algo que no saben y que no sabemos realmente cómo es o cómo enfrentarnos a este monstruo, que es, en el mejor de los términos, este monstruo por el tamaño, la dimensidad, la dimensión, la dificultad, las fronteras lingüísticas, la orografía del estado que es la música en Oaxaca, ¿no? Y entonces, a partir de varias pláticas y de mucha reflexión, nosotros tomamos la decisión de hacer un esfuerzo colegiado, ¿no? De hacer un esfuerzo compartido y que se nutra de la colaboración de colegas y de investigadores que de alguna manera tenemos objetivos similares en torno a la investigación musical.
y que, primer gran reto, no había como el personal suficiente para poder abordar este fenómeno, ¿no? Y después, puntos que ha mencionado Sergio, como bueno, y ahora, ¿cómo le entramos? ¿Cómo le entramos a un tema del tamaño de la música en Oaxaca? ¿Desde dónde le entramos? ¿No? Entonces, un poco, bueno, fueron muchas horas y días de trabajo en poder revisar como las formas en que, sobre todo, trabajos etnográficos se han realizado, como el de Miguel Bartolomé, ¿no? A partir Exacto. de los pueblos y del criterio etnolingüístico, ¿no? Y bueno, dijimos, no sabemos si es el mejor, pero es el que nos puede ir guiando por dónde seguir. Ya un poco lo comentó, la metodología del ECMO, pues fue una metodología comunitaria, ¿no? Compartida, que nosotros, bueno, soltamos como una propuesta, pero hicimos un taller con los investigadores que iban a participar en la investigación, y juntos fuimos construyendo una metodología que, desde nuestra perspectiva, claro que hoy en día haríamos cambios y haríamos ajustes, pero que en lo sustancial creo que funcionó muy bien, y que funciona porque aborda como desde distintos enfoques, ¿no? el fenómeno musical para Oaxaca. Se fue transformando esto a medida de que íbamos trabajando y avanzando, y pues tomando a este reto titánico que es lo que nosotros finalmente ahora conocemos o nombramos como las músicas en Oaxaca. Y lo decimos en plural porque es como el principio, el manifiesto primario de nuestra conclusión de ECMO, que radica en el reconocimiento de la diversidad musical en el Estado. Y todo, y van a ir viendo que todo está como muy dirigido a partir de un objetivo de la política pública, porque ese fue el planteamiento, porque ese es finalmente el interés, y porque a lo largo de la investigación y del procesamiento de la información que nos fue llegando de los colegas y de las reuniones de discusión, fuimos como descubriendo y uniendo los cabos que finalmente fueron el resultado de ECMO, y que finalmente fueron las recomendaciones para el Ejecutivo y para cubrir la demanda específica que se había hecho. La demanda específica fue un fondo mixto de una bolsa económica que se formó a partir del CONACYT en su extensión del Estado, que es el COSIT, y el gobierno del Estado de Oaxaca. Nuestro manifiesto primario, el reconocimiento de la diversidad musical a partir de la pluralidad de las músicas, y entre otros, que está detallado y que ya mencionó aquí Sergio, pero uno que es importante que nos dio como luz para saber por dónde. Bueno, la demanda principal, que está conectada a una demanda histórica en el Estado, que es la educación musical. O sea, a donde fuéramos, a donde íbamos, en el contexto, para acá, para allá, es de educación musical, o sea, es la demanda para tener las condiciones para la transferencia del conocimiento musical de los pueblos, ya sea en sus modalidades que nosotros fuimos tipificando a partir de la investigación, y que eso también nos dio como la sistematización para saber por dónde entrarle y de dónde hacer las recomendaciones. Para nosotros, un capítulo interesante de ECMO es la tipología musical en el estado de Oaxaca, que la dividimos de manera muy sencilla en dos, ¿no? La música de la tradición escrita y la música de la tradición oral, que de esa manera tan sencilla tiene contrastes verdaderamente importantes y tiene
dos formas y dos historias muy radicales en cómo se han venido dando y escenarios muy distintos hoy en día que son directamente resultado o son como acciones colaterales de las políticas públicas, que no podemos ni siquiera nombrar políticas públicas, sino de las ocurrencias administrativas que se han venido dando pues por años, ¿no? O sea, porque es la ocurrencia, de la ocurrencia, de la ocurrencia, y ahí es algo de lo que decía el doctor Navarrete, pues esta vandalización de Oaxaca, de una manera sarcástica, ¿no? De que fuera de Oaxaca de repente y dentro también se ha alimentado la idea de que las bandas son como el icono de la música, ¿no? Y entonces, bueno, llevamos más de 10 años, ¿no? Más de 15 años haciendo foros de discusión. Ahí está Xilonen, ahí está Amparo, donde lo hemos tratado una y otra vez, de, a ver, las políticas, desde el entonces Instituto Oaxaqueño de las Culturas, pues había un programa de dotación de instrumentos musicales para banda, ¿no? Y no existían, pues por supuesto, las cuerdas, las flautas, todo lo demás. Después lo fueron como medio abriendo a otros, pero bueno, entonces no entraban las jaranas ni las marimbas, pues porque no había facturación, entonces no era como viable poder comprobar la compra de una jarana de Miahuatlán, pues porque la factura versus una tuba de Yamaha. Ojalá, ¿no? Ah, sí, una Júpiter china, Júpiter, ¿no? Sí, porque además la dotación es de instrumentos chinos de muy baja calidad. En fin, esto nos llevó a procesar y a poner en la balanza la situación de estos dos escenarios, de estas dos formas de hacer música, ¿no? Y entender que están así, ¿no? O sea, que hay una disparidad tremenda entre la música proveniente de la tradición oral y la música de la tradición escrita. O sea, finalmente la música que tiene que ver con esta forma y esta metodología de hacer la música a partir de la lectoescritura, pues ha encontrado nuevas formas, ¿no? Y se ha ido adaptando y adecuando a nuevas formas de su transferencia, de su promoción, de su continuidad. Y ejemplos muy claros pues son el SECAM, ¿no? el Centro de Estudios Musicales de Mije en Tlahuitoltepec, o el CIS en Sogocho, o estas instituciones comunitarias que tienen mayor presencia y tradición, por ejemplo, en los valles centrales y en la Sierra Norte, como son las escoletas, las cuales están totalmente apoyadas en el método escrito, en el hilarión eslava, en la música, en los archivos musicales, que es otro tema que maneja, que trabaja el doctor, y que, claro, con altibajos, con mucho esfuerzo, con todo lo que implica mantener escuelas, internados, escoletas, todo, pues ahí están, ¿no? Y se ha fomentado la creación de nuevas músicas, compositores, la integración de nuevas tecnologías al quehacer musical, como es el uso de programas de escritura musical como Sibelius. Además hay unos verdaderos monstruos del Sibelius en la Sierra Mije que, no hombre, o sea, que manejan Sibelius pero sí, a un nivel, bueno, luego les cuento. Ya ¿no? Seas envidioso. Pues sí, no, así tremendos, porque lo han desarrollado de una manera muy, muy padre, ¿no? Y ya han sabido cómo integrar todas estas nuevas formas. Sin embargo, la música de la tradición oral, en el mayor de los casos, no en todos, pero hemos observado que en esta propuesta que tenemos para para entender y abordar a las músicas de Oaxaca a partir de sus culturas musicales, ¿no? Que son las culturas que Sergio mencionó, pues están en una franca desventaja y con una desarticulación y desfase
a partir de de todo el contexto que se da en Oaxaca, de las ocurrencias de la política pública. Entonces nosotros vimos que ahí era el punto, ¿no? Que ese era un foco rojo que tenemos, que tenemos y que estamos como atendiendo y tratando de incidir, pues, para poder aportar y para poder ayudar, acompañar, como se quiera decir, porque en muchos casos la situación es grave, verdaderamente grave, y esto me remite al inicio de mi participación, de otra vez la reflexión que tuvimos como sujetos que participamos en la vida musical del estado de Oaxaca, desde cualquier perspectiva. O sea, tomamos la decisión y decir, vamos a incidir, vamos a enfrentarnos a muchos retos, a muchas críticas, a muchas cosas, pero nadie lo está haciendo. Y es el momento en el que nosotros vemos que la investigación puede tener una aplicación para el bien y para aportar algo hacia las músicas. No sabemos cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero bueno, haremos el esfuerzo. De esta manera, entendemos que la música de la tradición oral, pues, está en esta crisis, en esta desventaja, en esta forma, y bueno, pues ahí les va la anécdota. Un sexenio y medio sexenio y medio sin pasar absolutamente nada. ECMO se entregó en tiempo y forma, fue evaluado, fuimos liberados de ECMO porque la cláusula última de CONACYT dice: si usted entrega y a partir de la evaluación no es aprobado, entonces hicimos todo el proceso ante el representante del Ejecutivo, que fue la Secretaría de las Culturas y Artes, Secretaría de Cultura en Oaxaca, Secretaría de las Culturas y Artes, se entregó, se lanzó las propuestas. El señor gobernador, ex gobernador del estado de Oaxaca, Gabino Cue Monteagudo, lo anunció como parte de su plan estratégico de desarrollo en el sector cultura, el sistema integral de las músicas en Oaxaca, y no pasó nada. No sabemos si hubo recursos, si no los hubo, si se desviaron, no lo sabemos, pero está por escrito en el plan de desarrollo estratégico del gobierno del estado en el sexenio de Gabino Cue. Se esfumó. Después hubo 5 secretarios de cultura en un sexenio, que es algo así verdaderamente increíble, ¿no? Se habían echado uno por año, ¿no? Bueno, hubo 4 y un encargado del despacho, que es el que más duró. Y entonces no pasó absolutamente nada, y no ha pasado absolutamente nada. Entonces nosotros se estuvo anunciado, fue parte del plan de desarrollo, el plan estratégico, plan estratégico de desarrollo, el PED, el plan estratégico de desarrollo del gobierno del estado. Si fue anunciado y firmado por el gobernador, ¿qué pasa? La anécdota viene en que, bueno, haciendo miles de más que esfuerzos, de corajes, un día estoy con el maestro Toledo platicando sobre su historia, de cómo él llevó a Raúl Helmer a Juchitán en 1964. Y me está platicando toda la historia de cuando lo lleva y cuando graban a esta dinastía de piteros de Pituniciaba, que venían del mítico ciego Zenobio que retrató Covarrubias, y que Toledo se acuerda haberlo visto en la estación de Ixtaltepec, cuando él era niño, y el maestro Toledo con un interés muy marcado en las músicas de la tradición oral de Juchitán y de Oaxaca. Entonces empezamos a platicar sobre todo el tema del Pituniciaba, del ciego Zenobio, de Isidro Regalado, de todos estos músicos y cajeros. El maestro se emociona, empieza a platicarme de la estancia de Helmer, ¿no? De cómo él, después de su exposición en París, con el dinero que le queda,
produce el primer disco de música zapoteca en Juchitán, y de cómo lo iban vendiendo de casa en casa y cómo los tiraban a locos, y luego cómo esa inercia, Toledo grabó música, tenía intereses de registrar músicos, andaba con su grabadora, con una grabadora de un hermano que le prestaba y andaba grabando músicos en el Istmo. Andamos tras la búsqueda de las cintas, por cierto. Y que luego lo llevó al el disco de Barman. Y luego esa inercia hace que cuando Bravo Aguja llega a la Secretaría de Educación, se producen los famosos discos del Instituto Nacional de Antropología, de música del Istmo de Tehuantepec y el de los Guaves Omareños, pues donde el productor fue Francisco Toledo, ¿no? Él estuvo en todas las grabaciones, él era amigo de los músicos de San Mateo, de don Reveriano Platas, de los cajeros de Juchitán, bueno, y entonces le digo, oiga maestro, pero pues usted tiene un gran interés sobre las músicas de la tradición oral, ¿no? Y me dice, y le digo, y le cuento, le explico qué es ECMO, y le digo, maestro, pues, ¿qué se le ocurre que hagamos con esto? Y dice, pues no sé, ustedes son los que saben, dime qué hacemos y lo hacemos. Y ahí empieza el programa piloto de Automodelo, apoyado en su totalidad por el maestro Francisco Toledo en el Centro de las Artes de San Agustín. El nombre Automodelo, pónganselo así como ahorita entre paréntesis, entre comillitas, porque no lo hemos detallado ni afinado, pero es una propuesta que surge de la reflexión de ECMO, del tratamiento y de la reflexión sobre las músicas de la tradición oral, en donde nuestro lema es la comunidad como aula, ¿no? O sea, entendemos que las músicas de la tradición oral tienen otras formas de transferencia y otras formas para su decodificación y transferencia del conocimiento. Ante los muchos fracasos que han pasado la Secretaría de las Culturas, Culturas Populares, la CDI, muchas instituciones o iniciativas particulares en las que invitan a Don Chano una semana a la Casa de la Cultura, lo sientan en un salón y llevan a 15 niños y le dicen, Don Chano, enséñeles por favor. Don Chano va con mucho gusto y les dice, ¿listo? Sí, chan, 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 chan. Así se toca. Y todos terminan siendo un fracaso, ¿no? De los 15 niños que entran, pues terminan 3 y bueno, en fin. Entonces hemos ido desarrollando una forma, una metodología para la música de las tradiciones orales enfocada al violín como un pretexto y como un instrumento que tiene varios retos, muchos retos al educar, ¿no? O sea, representa el reto desde la adquisición del instrumento, la complicación técnica, la complicación artística, en fin, toda una serie de retos. Y como resumen, simplemente puedo decir que el automodelo está fundamentado en 3 ejes, que son el de dotar a los jóvenes que asisten a él o que estamos trabajando en este programa piloto a partir de las herramientas del conocimiento técnico, ¿no? Del instrumento, de este diálogo entre la oralidad y la música escrita, porque también, no, como lo dijo Sergio, no estamos peleados entre una y otra. De hecho, en uno de los congresos importantes que realizamos en Oaxaca sobre las músicas en el marco de un festival Instrumenta, donde Antonio García de León dio una conferencia magistral, fue una de las grandes conclusiones, ¿no? que se desarrollaron ahí, que fue esta parte histórica entre la que, por ejemplo, en el mundo barroco de la música existía esta
este diálogo, ¿no? entre la práctica de la oralidad y de la práctica de la escritura musical. O sea, el bajo continuo es un ejemplo de eso, ¿no? Y entonces eso nos fue como alimentando de ideas para poder ir desarrollándolo. Bueno, el de la práctica musical en sí, donde interviene alimentarlos de la técnica, de la práctica, de este diálogo de la práctica musical entre la oralidad y lo escrito, pero no por un lado como un eje, pero por otro el de la investigación musical. A los jóvenes que asisten a este programa piloto se les da las bases para el trabajo básico de la etnografía de sus propias músicas. Porque además esa es una de las llaves que encontramos y de las reflexiones que hicimos. Un músico triqui y su música y la práctica musical y el procesamiento de su conocimiento, pues lo puede decodificar otro triqui, ¿no? Porque finalmente tenemos una puerta ahí muy palpable, que es la lengua. Entonces, a estos chicos, además del insumo del conocimiento musical, se les da también el insumo de la práctica etnográfica. Claro, es un insumo básico, ¿no? Que tiene que estar dirigido a un niño, a un adolescente, y por otro lado el de la promoción de la música, porque queremos que a partir de esos tres lineamientos este músico en proceso tiene una visión mucho más amplia y más integral de lo que es y lo que puede hacer con su música en su comunidad, ¿no? Finalmente el maestro Toledo dice, hagámoslo, y se hace una selección de 5 jóvenes, bueno, eran niñitos, ¿no? De diferentes culturas musicales de Oaxaca. Entonces contamos con Ichel Camacho, que es de la Mixteca, y que ella es un caso muy interesante de un fenómeno que nos rebasó, ¿no? Pero que sin querer nos cayó, y que como parte de este laboratorio pues estamos trabajando y viendo cómo es el comportamiento que es los oaxaqueños binacionales, ¿no? El fenómeno migratorio. Y en el caso de Ichel, pues es una niña nacida en los Estados Unidos, pero con padres deportados, ¿no? Entonces ellos sufren el trauma, el shock de la deportación violenta de un día para otro, en donde pues, Ichel llega a un pueblo que nunca había conocido, que solo oía en las historias de la abuela, pero que no sabía de qué se trataba. Llega hablando más inglés que español, y pues, en shock, ¿no? Y la música, sin proponérnoslo a nosotros, bueno, ha sido un insumo no solo para ella, sino para su familia, y sin darnos cuenta, ahora Ichel, como ciudadana americana con derechos que tiene todo eso, pues puede reclamar una serie de derechos en su país con una habilidad extraordinaria que es la música. Y cosas por el estilo estamos descubriendo en esta experiencia. Por otro lado está Quetzali Pérez, que es una niña del pueblo Ayuk, ¿no? De Santa María Tlahuitoltepec. Denny Flor, que es otra niña de la comunidad de Espíritu Santo, Mijes, también Ayuk. Adalid Sandoval, que es un chico de Río Grande, afromestizo, y Hugo Alberto Hidalgo, de San Mateo del Mar. Llevamos ya un año trabajando el automodelo de manera sistemática en el Centro de las Artes de San Agustín, con la participación de
de las clases musicales por la maestra Rie Watanabe. Es una violinista japonesa, quien ha desarrollado la escuela de la maestra Yuriko, esta famosa maestra de violín japonesa, pero bueno, que se ha transformado a partir de toda esta experiencia y de la propuesta misma del automodelo, de lo que nosotros... yo digo que es como un poco como filosofía Barragán, Luis Barragán, de pues levanta el muro, no, pues no me gusta, tíralo, no funciona. Levanta otro más chiquito, no, tíralo otra vez. Y un poco así es más levantar que tirar, afortunadamente. Y por otro lado, la formación del insumo de las clases de etnografía de la música en sus comunidades y del atlas etnográfico de la música en Oaxaca, que lo da la etnomusicóloga Patricia García. Y bueno, entre todos vamos haciendo estas sesiones compartiendo las experiencias de la promoción, de la difusión, de cómo hemos hecho nuestras experiencias propias como músicos, como gestores, como promotores de nuestras culturas, de nuestra música, de nuestras composiciones, de nuestras agrupaciones musicales, compartiéndola con estos niños. Finalmente, bueno, el automodelo no se ha interrumpido. El repertorio de cada quien. Es muy importante, es que está, por ejemplo, en el caso del repertorio, se trabaja con los repertorios de las culturas de cada uno de los chicos, ¿no? Y en el proceso del juego musical que se hace con la maestra Watanabe, bueno, pues se hacen arreglos, se hacen versiones, se hacen orquestaciones de música yuk, de música mixteca, de música de la costa, en fin, cosa que lo hace muy atractivo para los jóvenes. Todos estos insumos están planteados en ECMO y son elementos que la etnografía nos mostró, ¿no? O sea, también son resultado de la reflexión que tenemos al revisar ECMO, al hacer estos planteamientos, y finalmente creemos y lo estamos constatando que, por ejemplo, un trabajo como ECMO de investigación aplicada para la incidencia directa de una política pública, pues tiene un beneficio palpable, ¿no? Tiene una nueva forma de cómo abordar distintos tópicos de la música, en este caso el de la educación musical o el de la transferencia del conocimiento musical, que pues nada más para cerrar y para que se den una idea de las ocurrencias oaxaqueñas, y ya me dicen oaxaqueñas, que han tenido, es que a un día a alguien se le ocurrió, y cuyo nombre no quiero recordar, dijo, no, estamos aquí, la escuela de música, aquí, no, el Conservatorio de París, ese, sí, vamos a pedir la franquicia del Conservatorio de París aquí en Oaxaca. ¿Pero por qué? Pues es elegante, ¿no? O sea, Porfirio Díaz, no, pues se ve elegante, o sea, es París, ¿no? Entonces, cuando nos sentamos a reflexionar esos temas con funcionarios, con músicos hiperoccidentalizados, con músicos oaxaqueños aún, pero que no ven más allá de su contexto urbano, no indígena, dices, hay mucha chamba por delante, porque de repente, y yo lo vuelvo a citar y le digo, no, a ver, mientras el ECMO esté y estemos aquí dando lata, yo no quiero que me pase, que les pase a un niño del pueblo como me pasó. No quiero que se sientan ajenos en su propia tierra. Porque entonces la música triqui no existe, ni hay forma. La música chontal no existe y no hay forma, porque está el Conservatorio de París. Y en el Conservatorio de París es el Conservatorio de París. Entonces digo, si fuera que hubieran levantado eso. Y bueno, el automodelo como una de las propuestas que ECMO nos ha alimentado, bueno, es una de una diversidad
que podría ser verdaderamente provechosa para el Estado, para las músicas del Estado. Es perfectible, es ajustable, hay que hacer muchas reflexiones más, muchas mesas de trabajo, hay que volver a campo, en la medida de lo posible lo estamos haciendo, hay que actualizar cosas, hay que checar cosas, pero bueno, creemos, y lo que finalmente quiero compartir con todos es que creemos que es un buen camino, ¿no? En el que hemos podido ir detectando formas, necesidades, retos, incongruencias, congruencias de las músicas, para las músicas, y que surge a partir de una investigación aplicada. Gracias. Muchas gracias, Rubén, Sergio. Pues estamos en muy buen tiempo para tomar el receso, ir afinando nuestras participaciones y los llamamos en unos minutitos para continuar con la parte de preguntas y comentarios de los asistentes.